Hola chicos, buenos días, les habla su maestra de Derecho y estamos acá hoy para iniciar nuestro contenido del segundo parcial de su materia Derecho Positivo Mexicano. Acuérdense ustedes que en días anteriores vimos las ramas del derecho. Sabemos ahora que el derecho, como es tan amplio y extenso en su estudio, tiene, por decirlo así, especialidades de donde surgen las ramas del derecho. Dicho lo anterior, vemos que las ramas del derecho se dividen en derecho público, privado y social. Esto ustedes ya lo saben, pero a modo de repaso, pues se los presento en la pantalla. Entonces, en este segundo parcial vamos a ver las ramas del derecho público, que son las que están al inicio. Son las que podemos ver acá dentro de nuestro mapa conceptual, las que están al inicio: constitucional, penal, administrativo, fiscal, internacional, público y procesal. Y vamos a empezar con las ramas del derecho público, que son las que ya les mencioné, pero en esta ocasión solo veremos una rama del derecho muy importante que consiste en el derecho constitucional. Eso está en su cuadernillo de trabajo en la página 54. El derecho constitucional nos dice la lectura según Fix-Zamudio, que es la disciplina que estudia las normas que configuran la forma y sistema de gobierno, la creación, organización y atribución de competencias de los órganos del propio gobierno y garantiza al individuo de un mínimo de seguridad jurídica y económica y también de los derechos humanos. Por eso el derecho constitucional es tan importante para nuestro sistema jurídico, porque digamos que son las bases para que toda la vida jurídica de nuestro país funcione. Y son no solamente eso, sino que además nos dota de algo muy importante que nosotros podemos disfrutar todos los días, que son los derechos humanos. Entonces, el derecho constitucional es nuestra primera rama del derecho público que vamos a estudiar. Y así tenemos que el derecho constitucional, digamos que tiene tres directrices muy marcadas. Obviamente el objeto principal de estudio del derecho constitucional es la constitución política, como el mismo nombre lo indica. Pero también tenemos a los derechos humanos y al juicio de amparo. Estos tres grandes pilares del derecho constitucional lo vamos a estudiar en este momento. Pero para eso tenemos que puntualizar una vez más que el derecho constitucional tiene como premisa fundamental regular la forma de gobierno, la estructura y las funciones que ellos van a hacer, y también los derechos humanos, la seguridad jurídica y también, por supuesto, el juicio de amparo. Entonces, vamos a estudiar como primer punto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes ya saben, la Constitución Política es el documento jurídico y la ley más importante de México. No hay ninguna que esté por encima de ella. La Constitución también, que ahora usamos, data del año 1917, aunque en el transcurso de todos estos años ha sufrido muchas modificaciones. Ese es el año de creación de nuestra Constitución actual. Y esta Constitución, que ustedes seguramente tienen a la mano porque yo se los pedí, se integra por 136 artículos, que aunque parecen muy poquitos, efectivamente lo son. De esos 136 artículos se desprenden muchísimas leyes más que tenemos vigentes y que son súper importantes para nuestro país. Y justamente la Constitución Política se creó hace muchísimos años por algo que se llamaba Poder Constituyente, que era un grupo de personas electas que diseñaron digamos, un libro o un compendio de normas que serían como la base para que su sociedad funcionara. Y es así como podemos ver que la Constitución Política se divide en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. Te invito a que tomes tu Constitución y verifiques lo que tu maestra te está diciendo. No hay una división expresa, pero si tú analizas en qué consiste cada una de esas partes, te darás cuenta que es así. En la parte dogmática se comprenden del artículo 1 al artículo 29 y la parte orgánica comprende del artículo 30 al artículo 136.
Ahorita te voy a explicar en qué consiste cada una de estas partes. La parte dogmática es aquella que contiene en general los derechos humanos. Toda la Constitución está tintada de derechos humanos, está pensada y diseñada para proteger los derechos humanos en alguna manera. Sin embargo, del artículo 1 al 29 están expresos y concretos los derechos humanos que el Estado garantiza. ¿Qué quiere decir? Que digamos que el poder o el gobierno se está comprometiendo a respetarnos todos los derechos humanos que están del artículo 1 al artículo 29. Esa parte de derechos humanos en la Constitución se llama parte dogmática. Por otro lado, tenemos a la parte orgánica, que comprende del artículo 30 al artículo 136. La parte orgánica es aquella en donde se establecen los lineamientos de cómo va a funcionar el Estado mexicano en cuanto a la estructura del gobierno. Quiere decir que, pues bueno, todos sabemos que tenemos un presidente y ese presidente delega su encargo también en varias secretarías de Estado, pero aparte tenemos un poder judicial, pero aparte tenemos un poder legislativo, y entonces cada una de esas instituciones tiene dependencias y el cómo van a funcionar, cómo se van a organizar, cómo se van a elegir a los funcionarios que estén ahí. Todo eso que es más administrativo y estructural de nuestro país está dentro de la parte orgánica. Como les dije, del artículo 30 al artículo 136. Sin embargo, como se mencionaba al inicio, dentro de esos artículos también están defendiendo o protegiendo nuestros derechos humanos de alguna o de otra manera. Esa es la diferencia principal entre la parte dogmática y la parte orgánica de nuestra Constitución. También quiero recordarles que en su cuadernillo de trabajo de la página 55 a la página 56 tenemos los antecedentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por favor, es muy importante que ustedes lo lean, de la 55 y la 56. Ahí vamos a encontrar todas las leyes que antecedieron a nuestra Constitución y que por supuesto que aunque no están vigentes ahora, porque la vigente es la de 1917, tuvieron una gran repercusión en el proceso de transformación de esa ley hasta llegar a lo que ahora tenemos como Constitución Política de México. Así que les invito a que lean la página 55 y 56 de su cuadernillo de trabajo, de la cual no haremos mención en este trabajo de diapositivas. Sin embargo, es importante que ustedes lo lean en su casa. Ahora hablaremos de otro de los pilares importantes del derecho constitucional, que son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos aquellos imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre, que quiere decir que aunque nadie nos lo reconozca, nosotros lo traemos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, dentro de nuestros beneficios, tenemos que hacer que se respete nuestro derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad en su dimensión de persona y que son necesarios para nuestro desarrollo como individuos. Y en ellos podemos encontrar que se encuentran consagrados en la Constitución Política, por supuesto, como ya lo dijimos, pero no solamente ahí, también están en los tratados internacionales y uno de ellos, el más importante en materia de derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerden ustedes que en la pirámide de Kelsen, la ley más importante del derecho es la Constitución Política Mexicana. Sin embargo, hay una ley que está a la par de la Constitución. Nada puede estar por encima, pero esa está a la par. Y eran los tratados internacionales siempre y cuando versaran en materia de derechos humanos. O sea que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos está a la par jerárquicamente de nuestra Constitución para fines de que si la Constitución no contempla alguno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces tenemos la misma validez con que México esté reconociendo esta Declaración Universal y entonces podemos usarla ya sea por la Constitución o por la propia Declaración de los Derechos Humanos, pero podemos gozar de esos derechos sin restricción ninguna. Para efectos didácticos, estos derechos humanos se clasifican en 4 grandes grupos,
que son las garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica. Anteriormente, en la Constitución Política, al inicio hablaba sobre garantías individuales. Actualmente, si ustedes revisan en su Constitución, al inicio dice de los derechos humanos, ya no dice de las garantías individuales, porque se supone que anteriormente decía garantías, como diciendo el Estado te lo está garantizando. Pero después surgió la idea de que el Estado no te los provee, o sea, no te los otorga, sino que tú ya lo traes desde que naciste. Por eso se cambió la nomenclatura de decir garantías individuales a decir derechos humanos, porque pertenecen a nosotros desde el momento de nuestra concepción. Sin embargo, seguimos estudiando los grupos de garantías de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica, como a continuación se muestra. Comenzaremos hablando de las garantías de igualdad. Las garantías de igualdad, como ustedes ya suponen por el nombre, son todas aquellas que garantizan que todos vamos a ser iguales ante la ley, tratados de igual manera sin importar si somos hombres o mujeres, sin importar nuestras preferencias sexuales, nuestras ideologías religiosas o políticas, ni nada que pueda interferir en ese equilibrio de igualdad entre todas las personas. Lo mismo para las cosas buenas como para las cosas malas. Por ejemplo, si decimos que las personas tienen la libertad de explorar su cuerpo, su sexualidad, de tomar sus propias decisiones, reconocidas legalmente a partir de los 18 años, quiere decir que la ley va a reconocer todas esas decisiones que nosotros tomemos para los 18 años, sin importar si eres hombre o si eres mujer. Todos tenemos ese mismo derecho por el principio de igualdad. Pero también en el sentido negativo, digamos, es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos, si alguien asesina a un hombre o asesina a una mujer, la ley va a tener el mismo rigor si es un caso aislado. Si hablamos de casos, por ejemplo, en el caso del homicidio y razón del género, o mejor conocido como feminicidio, homicidios seriales, homicidios con agravantes, por ejemplo, la alevosía, ventaja, dolo, traición y todas las demás que tenemos y que estudiaremos en el derecho penal, entonces se manejará de forma diferente. Pero si hablamos de género, no importa de qué género estemos hablando. Siempre cuando nos van a castigar, la ley tiene que caer con el mismo rigor para un género que para otro, o por ejemplo, las oportunidades laborales tendrían que ser iguales para hombres y para mujeres. Los salarios tendrían que ser iguales también, por ejemplo, para un puesto gerencial de un hombre que de una mujer. Tristemente, en todo lo que se ha comentado respecto a las garantías de igualdad, pocas cosas se han llevado a la práctica, porque vemos en materia laboral que es muy marcado, vemos puestos gerenciales con hombres mucho mejor pagados que con mujeres, sin importar el desempeño que nosotros tengamos. Hay veces que las mujeres solemos ser más meticulosas con las cosas y sin embargo aunque tengamos las mismas responsabilidades, ganamos un poco menos que los hombres en muchas ocasiones. Bastante se ha avanzado, sin embargo nos queda mucho camino por recorrer y yo creo que es un momento importante para voltear a ver nuestros factores vulnerables. ¿Qué es lo que nos está dejando en desventaja con las demás personas? Si es el sexo, el género, entonces tenemos que sumarnos a esas causas que tratan de equiparar las oportunidades entre hombres y mujeres. No puede ser que las mujeres tengamos que estar por debajo de los hombres, pero tampoco que los hombres estén debajo de las mujeres. Y si estamos hablando del nivel socioeconómico, es lo mismo. La igualdad aplica para muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y entonces, dentro de las garantías de igualdad existen muchos derechos, porque recuerden que estos son grupos de derechos humanos. En las garantías de igualdad hay muchos derechos que lo conforman. Y así nos vamos con las garantías de libertad. En las garantías de libertad encontramos que la libertad es esa facultad que debemos tener todos de hacer o de dejar hacer lo que nos plazca,
siempre y cuando no afecte el derecho de otras personas, por supuesto, ni vaya contrario a la ley. Mientras no sea nada ilícito y no afectemos a nadie más, las garantías o los derechos de libertad nos permiten hacer lo que nosotros queramos. Entonces, esa capacidad de decidir es justamente la libertad. Y para eso los invito a que lean, por favor, el artículo 7º constitucional. Anoten por ahí que tienen pendiente leerlo, para que ustedes lo lean y descubran de forma práctica cómo es que la ley expresa o protege nuestro derecho a la libertad, porque el derecho, por ejemplo, a la expresión de nuestras ideas es fundamental para las personas y de ninguna manera debe ser censurada. Por otro lado, tenemos las garantías de propiedad. Las garantías de propiedad son todas aquellas que nos aseguran que el Estado va a reconocernos a nosotros como personas capaces de tener posesiones propias, o sea que podamos adquirir, vender o enajenar de cualquiera de las maneras que podamos o que queramos, sin que nos censuren, sin que nos repriman o nos prohíban esta capacidad. ¿Cuándo podemos nosotros tener el derecho de propiedad? Pues desde que nacemos igual. Solo si somos menores de edad tendríamos que tener la figura de una representación, un albacea, un tutor, o depende de lo que estemos hablando. Pero siempre nosotros tenemos ese derecho de tener propiedades, de tener posesiones, y a eso se refiere. Para esto les recomiendo que lean el artículo 27 de nuestra Constitución. Anoten por ahí, por favor, leer artículo 27 de nuestra Constitución como un ejemplo de cómo esa ley tan importante protege nuestras garantías de propiedad privada. Y por último tenemos las garantías de seguridad jurídica. Las garantías de seguridad jurídica nos aseguran a nosotros que en nuestras pertenencias, en el respeto de nuestras derechos humanos, digamos, en el ejercicio de nuestros derechos humanos, nosotros vamos a tener el respaldo o el cobijo de las autoridades del gobierno, que si en dado caso algo sale mal y no se respetan mis garantías de libertad, de igualdad o de propiedad, entonces el Estado estará velando por cómo castigar a las personas que lo están impidiendo y también restituir el daño que me ocasionaron. A eso se refiere la seguridad jurídica. Pero no solamente es la garantía de que el Estado nos va a proteger, sino también nos protege a nosotros del mismo Estado. Por ejemplo, nos da a nosotros la seguridad que una autoridad proveniente del gobierno no va a interferir en nuestra vida privada, ni en nuestras posesiones, ni en nuestra persona. O sea que nos dice, vamos a hacer que el gobierno los proteja, pero también los vamos a proteger del gobierno, porque una persona, por muy uniformado que venga, por muy policía de cualquier dependencia que sea, no puede introducirse a mi casa sin mi permiso, porque es mi garantía de propiedad privada, que ese predio yo lo compré y me pertenece, y no puede ingresar sin una orden escrita que funde y motive el por qué está allanando mi casa. Entonces, también las garantías de seguridad jurídica hacen el filtro de decir si son autoridad, pero no pueden interponerse en su persona ni en su privacidad. Por ejemplo, si yo voy caminando y un policía me dice, ¿qué llevas en tu mochila? Y a ver, la voy a abrir, entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es su fundamento para interferir en mi propiedad privada, en mi mochila, en mis cosas o en mi intimidad? Y entonces, pues si no hay un motivo, si no hay una denuncia que una persona con mis características acaba de cometer un ilícito y entonces ellos están investigando o alguna situación similar que ellos puedan justificar, ustedes no tienen por qué permitir esa agresión o esa intromisión a su propiedad privada o a su privacidad. Esas son las garantías de seguridad jurídica. Eso básicamente es lo que nos dice y por eso son tan importantes que nosotros las conozcamos. Por eso también les pido que lean el artículo 14 de nuestra Constitución. Anoten leer artículo 14 de la Constitución para que entonces ustedes puedan ver cómo la Constitución garantiza o protege nuestras garantías de seguridad jurídica que son
tan importantes. Y con eso, chicos, terminamos todo lo relativo a los derechos humanos, las garantías de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. Y como les dije, dentro de estos grandes grupos hay muchísimos derechos humanos. Más adelante les comentaré una actividad que voy a dejarles acerca de unos videos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre nuestros derechos humanos que están muy interesantes. Seguramente les va a gustar mucho, pero mientras tanto vámonos al último pilar del derecho constitucional. Recuerden que esa es la rama que estamos estudiando el día de hoy. Esa última rama es el juicio de amparo. El juicio de amparo nos dice que es un medio de impugnación. ¿Qué es la impugnación? Una inconformidad. Una inconformidad por el medio del cual un sujeto acude ante un órgano jurisdiccional para decir que una autoridad, cualquiera que ésta sea, ha violado sus garantías individuales o sus derechos humanos, mejor dicho, y por ello también se le conoce al juicio de amparo como juicio de garantías, porque su objetivo principal, el objetivo principal del juicio de amparo es proteger los derechos humanos. Si alguien viola tus derechos humanos, el juicio de amparo es el medio ideal para hacer valer y que pongan, digamos, una raya al abuso de autoridad de las corporaciones del gobierno y entonces solicitar que nos restituyan los derechos que nos han violado. Este juicio de amparo es muy importante para el derecho constitucional precisamente por eso. Si el derecho constitucional protege nuestros derechos humanos, también tiene que saber cómo hacer en caso de que alguien quiera violar esos derechos. Para eso se pensó el juicio de amparo y déjenme comentarles que el juicio de amparo es un juicio tan importante que se usa en todo el mundo y fue creado en nuestro país. El juicio de amparo es una exportación de México para el mundo. Todos lo utilizan y fue ideado en nuestro país, construido y aplicado por primera vez en nuestro país. Y entonces debemos sentirnos muy orgullosos del juicio de amparo y tratar de fortalecer a las instituciones que cumplen con este encargo que es tan importante. En algún punto yo les dije que el juicio de amparo también es usado como una tercera instancia, si se pudiera decir así. En los juicios ordinarios, después se llevan a la apelación a segunda instancia y por último tenemos el recurso del juicio de amparo. Efectivamente, para inconformarnos porque pensamos que los jueces de primera y segunda instancia han violado nuestros derechos humanos. Sin embargo, hay algunos casos que sobre todo en materia penal o en materia laboral, se puede ir directo al juicio de amparo sin pasar por la segunda instancia. Es cuando nosotros sentimos que violan nuestros derechos humanos en cualquier momento del proceso, aunque no esperemos a que salga una sentencia. Entonces, el juicio de amparo es muy importante. ¿Para qué sirve? Sirve para hacer valer nuestros derechos cuando una autoridad o un superior nos los está violando o nos los está censurando. Y entonces podemos ver que el fundamento del juicio de amparo lo encontramos en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política. Y como les dije al inicio, todos los artículos de la Constitución, aunque son poquitos relativamente, crean leyes nuevas a partir de lo que consagran. Y estos artículos 103 y 107 generan una ley muy importante en el país, que es la ley de amparo, en donde ahí sí, de manera más extensa, regulamos y conocemos todo el procedimiento de amparo. Entonces, el juicio de amparo también tiene otra característica, que puede ser de dos formas: amparo directo o amparo indirecto, y esto depende de la naturaleza del acto que nos está haciendo violar el derecho que queramos nosotros reclamar. Pero esto son conocimientos técnicos que más adelante probablemente los mencionemos. Sin embargo, es muy importante que ustedes conozcan que en el juicio de amparo hay juicio de amparo directo y juicio de amparo indirecto. El fin es el mismo, chicos. Y así terminamos todo lo relativo con la clase de Derecho Constitucional. A continuación voy a enviarles también algunos audios en donde voy a encargar una actividad, pero será directamente al grupo de WhatsApp que ustedes ya tienen conformado. Espero que haya quedado claro el tema. Por favor, si no tienen la Constitución hasta este momento,
consíganmela porque vamos a seguirla utilizando en todas las demás clases. Aparte de que para efecto de esta materia o de esta rama del derecho en específico, es muy importante que la tengan a la mano para que puedan ustedes verificar lo que se les está comentando al respecto. Entonces, espero que haya quedado muy claro y si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacérmelo llegar y yo les voy a responder a la brevedad posible. Seguimos en contacto, chicos. Muchas gracias por estar viendo este video.